Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy finaliza el primer mes del 2025. Alicia, ¿en qué situación dejó Petro a Colombia después de sus irresponsables trinos del domingo pasado? La semana pasada, en nuestro podcast 146, dijimos que no sabíamos qué nos pasaría a los colombianos con la llegada de Donald Trump al poder mientras Petro fuera presidente. Sin embargo, este domingo 26 de enero nos quedó claro que cuando Gustavo Petro se las quiera tirar de alzado, Marco Rubio y Donald Trump lo pondrán en su sitio. Y el primer capítulo de la tragicomedia que armó Petro concluyó con el sometimiento de él a las exigencias del Coloso del Norte. ¿Por qué hizo ese espectáculo y cómo reaccionó la ciudadanía colombiana? Pues aunque muy posiblemente hizo esa pataleta para tener una cortina, para tender una cortina de humo sobre el problemita que armó con los ilegales y con Maduro en la franja cocalera del Catatumbo, entregándoles el control del territorio desde su posesión, la ciudadanía colombiana se hastió del adicto al café y fue así como durante el pasado domingo parece que el 80% de las interacciones en las redes sociales en Colombia se daban en contra de Petro. ¿Cómo se solucionó parcialmente el desorden que armó Gustavo Petro el domingo pasado? Pues los funcionarios petristas encargados de las relaciones internacionales de Colombia, al verse sin presidente, porque nadie sabía dónde estaba Petro, salieron en busca de un presidente de verdad. Y fue así como acudieron a Álvaro Uribe Vélez, quien prestó sus buenos oficios para calmar el jaleo que había armado Petro con sus trinos irresponsables, como nos lo relató el New York Times el pasado martes. En un momento dado, el canciller Murillo y el embajador García Peña, quienes habían renunciado a su ciudadanía norteamericana para poder ser canciller y embajador respectivamente, se vieron sin visa. Y había quienes se preguntaban si Alejandro Gaviria, José Antonio Campo y Cecilia López, samperistas o santistas o tecnócratas, como se prefieren llamarse, entrarían en la categoría simplemente de aliados del gobierno Petro y perderían también sus preciadas visas. ¿Qué hizo Petro mientras tanto? A lo largo de una jornada que llegó a causar pánico entre algunos sectores económicos colombianos, Petro se comparó con el muy fracasado coronel Aureliano Buendía y con Simón Bolívar. Insinuó su deseo de terminar su vida como Salvador Allende, pidiéndole al presidente Trump que lo tumbara. Y para finalizar esa farsa, aceptó todas las condiciones que le impuso el gobierno norteamericano. En otras palabras, en la madrugada del domingo pasado, Gustavo Petro se sintió un líder galáctico y creyó que podía ponerle condiciones a la economía más poderosa del mundo y de la que Colombia depende. Y al atardecer de ese mismo día cayó en cuenta y de rodillas al saberse presidente de una pequeña economía latinoamericana llena de coca en todo el cinturón fronterizo, despreciado por buena parte de sus compatriotas y socio muy cercano de dictadores como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel. Así él quisiera que lo vieran más cercano a Lula y a la señora Sheinbaum, quienes jamás se pronunciaron apoyando su bravuconada. Y aunque los colombianos nunca supimos desde dónde trinaba el domingo Gustavo Petro, porque nunca nos dio la cara, apareció el martes pasado en el Catatumbo en Consejo de Ministros con la peregrina tesis de que los disparatados trinos del domingo obedecían a un ejercicio dialéctico aprendido de sus maestros Marx y Engels. En otras palabras, pasó de sentirse un líder galáctico del siglo XXI a un aprendiz nada aventajado de la dialéctica marxista del siglo XIX. Uno nunca sabe si Petro ha leído lo que cita o ha entendido lo que lee. Él confunde a Agamenón con el Armagedón y se compara con el Libertador y con militares fracasados en un mismo texto. Y aunque las
peores sanciones económicas que nos ofrecieron los norteamericanos quedaron suspendidas, las molestias para los colombianos que quieran viajar a Estados Unidos aumentarán. ¿Y qué logró Petro con sus irresponsabilidades? Lo único que logró Petro con estas payasadas fue distraer por un rato la atención de la difícil situación humanitaria que armaron los grupos armados ilegales colombianos y paramilitares de Nicolás Maduro en la franja cocalera del Catatumbo, gracias a las alianzas macabras que allí se establecieron y a la paralización del ejército colombiano como resultado de la paz total de Gustavo Petro. Ocultar la crisis fiscal por la que atraviesa Colombia puede ser otro objetivo de las peloteras sin sentido en las que se trata de meter el personaje. El recorte presupuestal a las más importantes obras de infraestructura de las regiones colombianas, dejando de honrar compromisos de vigencias futuras con Bogotá, Medellín y Cundinamarca, entre otras, es simplemente inadmisible. Asimismo, desfinanciar las elecciones del próximo año y del 2026 puede ser un asomo de las pretensiones que tiene Petro para quedarse en el poder después de concluir su mandato, así existan pruebas contundentes de la violación de topes en su elección presidencial y así las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia avancen en el sentido que varios ministros petristas están involucrados en la compra al detalle en efectivo a sendos parlamentarios como una política del gobierno Petro coordinada por Carlos Ramón González del Palacio de Nariño, según lo confesaron y lo reiteraron Sandra Ortiz y Olmedo López en sus últimas declaraciones. ¿Cómo va el proceso por indignidad en el Congreso de la República? Pues el Congreso de la República, que debería seguirle un juicio por indignidad a Petro, no lo ha hecho porque muchos parlamentarios están involucrados en los escándalos de corrupción del gobierno y la mayoría de los congresistas está más preocupado por su reproducción en el 2026 en lugar de ver cómo pueden parar la destrucción sistemática del país. Que la luz nos acompañe.